Ahora, un aplauso gigante. Ahora que. Llegando de ustedes, la belleza deslumbrante. Con luma sin luma. Con luma sin luma. Uy. Imperecedero. Está caliente esa gente, nene. Mira, que esta chispa La belleza rimbombante. Es Narso. Señoras y señores, ¡es Narso! Juan Carlos, Moreno Moyola, Fernán Reyes y toda la audiencia de las personas en Puerto Rico que con apagón o sin apagón, con luz o sin luz, con explosión o sin explosión, con luma o sin luma, estaban esperando que llegara hoy para conectarse a ver al hombre más bello que ha parido madre sobre la faz de la tierra. Y como siempre digo, Majayo Panda, Qué tremenda entrada histórica. Mira, papá, nos podemos comer bolsas de azúcar para ponernos hyper. No llegamos. Y no llegamos ahí, pero ni callo. Cada semana yo rompo mi propio récord de introducción. Sí, tienes toda la razón, lo admito que es así. Yo honestamente cuando me pongo aquí a observar mis introducciones y veo otras emisoras y otros segmentos, me da grima. Sí. ¿De verdad? Sí, me da pena. Me da pena, me compunge el corazón. Me da cosita. Tú le dices al Señor, dale algo a ellos Por de favor, lo que me diste a mí. Por favor, que ellos puedan ver lo que yo hice y cojan aunque sea un atisbo. Exacto. Aunque sea unas pinceladas que puedan ellos inspirarles para que ellos puedan hacer algo por lo menos que llame la atención. Porque si tú arrancas un segmento diciendo buenos días a todos, buenos días. Buenos días a la audiencia que está escuchando en este momento. Mi nombre Mi nombre es Narso. No es así. No funciona, maestro, no funciona. No puede ser. Entonces, una personalidad, una celebridad como yo, tiene que hacer cosas de altura y de excelencia. Eso es obviamente. Así que, un saludo a todos ustedes. Bendiciones para ustedes. Bienvenidos, como les digo siempre, bienvenidos a mi presencia. Claro. La mañana de hoy, a las personas que se conectan en Liberty, en Facebook Live. Moraima nos encomendó que te excusáramos contigo solamente. Sí. Para dejarte saber que estás recibiendo a su hijo en la madrugada. Caramba. Y por eso no está. Qué inoportuno el hijo. Sí. Caramba. Oye, qué atrevido. Cuando se planificó esto de que el hijo llegara, wow, qué mala planificación. Que fuera un viernes por la mañana. Caramba, de todos los días que tiene la semana. Bueno, ella se priva. Que no se repita ese error. Ella no vuelvo a repetirle eso. Ella. Le doy una reprimenda al hijo. Exacto. Una reprimenda por haber escogido. Quédate en el gate hasta las 10 de la mañana. O sea, yo salgo del segmento de Narso, esto de las 9. Yo salgo para allá cuando termine. Pero pues no fue así. Ella decidió por su hijo. Bueno, allá ella. Lamentable. Allá ella. Hoy, mira, yo quiero hablar. Yo creo que el tema obligado. Bueno, ocurrió ayer. Y yo quiero hoy hablar sobre cosas particulares que ocurren en los hogares cuando hay apagones como el de ayer. Ocurren cosas. Me acuerdo de este corito. ¿Recuerdan el corito que decía cuando el pueblo del Señor alaba a Dios? Suceden cosas. Pues en Puerto Rico sería cuando ocurre un apagón en los hogares suceden cosas ay, bien curiosas. Y yo pienso que una de las cosas que recientemente ahora con la llegada de las redes sociales ocurre cada vez que se va la luz es que la gente corre a las redes a anunciar cada vez que le va o que se le va o que le llega. Se fue la luz y viene alguien y dice, se me fue la luz. Sí. Y empiezan, bienvenido Luma. Ahí tiene, ya empezaron. Bienvenido, le volvió, llegó la luz y ponen un bombillito, llegó la luz. Y en los comentarios la gente, a mí no me ha llegado. ¿En dónde tú vives? Sí, repórtate. Repórtate. Volvió y llegó. Es una explosión. Esas reportan todas las cosas en las redes sociales y se forma, están los conocedores de electricidad. Los peritos. Los peritos, los celadores en las casas tirados.
están choretos. Pero ocurren cosas curiosas que a mí me gustaría que la audiencia escuchara. Los celadores. Y los celadores en sus casas. Y que puedan compartir. Por ejemplo, dice, ayer se me fue la luz y blanco. Puede ser el segmento. Ajá, ok. Ayer se fue la luz y acababa de hacer compras. Wow. Conozco de un caso de una dama que llegó a la casa justo de hacer compras Ajá. para toparse. O sea, bajando la compra, abriendo el portón, y ahí se fue. ¡Pum! Llegando, abriendo así en su carro, el baúl, las bolsas, el mantecado, las carnes, ahí todo. Y cuando ella va a comenzar a guardarlo todo, ¡pum! Se fue la luz. El paquete de churrascos a 42 pesos. ¡Oh! Que nos enviaron esta mañana en tenemos una la foto. foto. Mira, Tenemos la foto. ya yo dejé de comer churrasco. ¿Ah, sí? Sí. Ya yo, no, porque es una desfachatez, no porque no puedo comprarlo, porque yo obviamente tengo los recursos. Es que está muy bajito este No, corte. es que la verdad es que es una desfachatez, el alza es increíble. El alza es increíble. Pero sí, el paquete de churrasco, ahí sudando sangre. Y tú no puedes, se fue la luz y, por ejemplo, salí mandado a la gasolinera. No habían pasado 10 minutos. Yo ayer me encontraba acicalando mi cabello. Ajá. Con mi estilista personal. Y no habían pasado 15 minutos desde que se había ido la luz. No habían pasado 15 minutos. Y yo me asomo justo frente a donde me recortaba ahí una gasolinera. Ajá. No habían pasado 15 minutos y el tapón en la calle frente para las personas así en la fila de la gasolina. ¿Cómo era? Era apocalíptico. No, era asombroso. Sí, wow. Para el poco tiempo. Pero ¿qué pasa? Que tú sales en mandado y cuando llegas ya tienes que hacer la fila. Así que si tú eres de los que sales en mandado pensando que vas a llegar rápido y cuando llegas te topas con una fila de media hora, tú entonces puedes llamar ahorita y contarnos de tu experiencia. Otro ejemplo, por ejemplo, ayer se me fue la luz y aquí están. Como siempre, no sabía dónde estaban los fósforos. Eso es un clásico. Es un clásico. Sí. Se fue la luz y tú empiezas a abrir todas las gavetas pensando que tienes una cajita de fósforo en todas las gavetas para darte cuenta de que no necesariamente están o que no las ves, no las encuentras. O de momento tú eres de los que te pones a cantar a la luz de la vela coritos. Te pones melancólico, romántico, te pones en esa conexión divina quizás también y te pones dices, pues, ¿qué voy a hacer? Poético. No hay televisión, no hay raza, bueno, si tienes radio de batería puedes, pero si no hay televisión y no hay mucho entretenimiento, a la luz de la vela me pongo a cantar coritos con mi familia o yo solo. Como en los días de María. Y esa es la otra. Se me fue la luz ayer y me sentí de momento en María otra vez. Uy, qué cosa. El apagón, ¡pum! En todo Puerto Rico sin luz y tú mirando para todos lados y de momento empiezan esos sonidos de las plantas. El vecino al frente, el de al lado, la planta arriba prende sola. Y tú, esto no puede ser, ¿verdad? Y esto no puede ser. Tú empezaste, ¡Luma! ¡Hasta ahí! Tú no vuelvas a traer algo como esto a Puerto Rico. Si es para eso, te me vas ahora mismo. Así que yo quiero que las personas llamen y digan, ayer se me fue la luz y la experiencia que tuvieron ayer, la compra, los flashlights no tenían baterías y no habían baterías en la casa. Sin gas. El Magic Click sin gas. No pudiste prender la estufa. O sea, yo quiero que tú me digas, ayer se me fue la luz y blanco. 787-993-9700 con Narso. A ver, buenos días. Buenos días, saludos. Buenos días. Bendiciones para ti. Bendiciones. Ayer se me fue la luz y empecé a hacer todo lo que uno hace con la planta. Saqué la planta, la gasolina, jalé el yoyo. No prendía, tuve que echarle aceite, cambiarle pares. Un proceso horrible. Y cuando logro prender la planta, llegó la luz. Ahí. Guardo todo, meto todo, se fue de nuevo, vuelvo y la saco, vuelvo y me pasa cuento largo corto 3 veces en ese vacío. ¡No! Hasta que y se quedó quietecito y dije, ahora hasta la madrugada no vuelvo a guardar la planta. Todo niño símbolo. Ahora no. Con esta llamada podríamos cerrar este segmento. Wow. Y la esposa, yo me imagino que se va a la luz hoy y la esposa le dice, nena, la planta, y dice, ¿la planta? ¿La qué? Mira a ver si te prende a ti. Mira a ver si la vaina buscas tú y la prende. Qué horrible. Terminó engrasado, todo sudado ahí sin luz, sin ver bien. Con pesta de gasolina. Con una pesta de gasolina encima. No, la planta jugó con él. Exacto. Sí, fue.
Ella estaba ahí, la. Y el perro una esquina mirando, el perro. Ay, Dios mío. Vamos para la próxima llamada. Saludos. Adelante. Sí, buenas. Buenas bendiciones para ti. Ay, Dios mío, mira, pues yo me preocupé porque como empecé a ver las gasolineras llenas donde yo vivo, iba de pasada. Pero era llena. Yo le digo a mi hija, pues bueno, pues vamos a donde trabaja tu hermano. Sí. Que es una gasolinera, y yo llego y yo me preocupaba, decía, bueno, pues vamos a ver que no, como fue que dijeron que vamos a estar 3 o 4 días sin luz, pues vamos para allá. Y nosotros, pues como las mujeres, usted sabe, uno desesperado, hay algo con la fila, el jefe me dice, mira, en la fila pues uno, pues nada, pues entonces después que hago la fila, allí por poco nos dicen que no, que ustedes se colaron nada, como es la gente, y echamos la gasolina en el candú y todas esas cosas, y cuando llegamos a casa ya había luz. Sí. Eso fue lo que pasa, es que la gente entra en histeria. Exacto, sí. Entran en histeria y empiezan, esto de las redes, es lo que hace es que amplifica una cosa masiva, porque de momento todo el mundo empieza, y empiezan a poner las fotos del incendio, y empiezan a poner los videos, claro. Y esto va para algo, y dicen por ahí que son 4 días, que vamos a estar sin luz, que no. Entonces la gente se pone en pánico. Claro, y si tú estás pasando por la gasolinera y estás full, aunque tú sepas que no te hace falta, tú paras. Tú pasó algo. Tendré que hacer la fila yo también. Tú tienes 3/4 de tanque. Tienes 3/4 de tanque, tienes bastante gasolina, pero tú ves la fila y tú dices, espérate, no, y te empiezas a meter hacia colar, la gente empieza a tocar bocina, la gente se pone desesperada. El hielo. Mira, honestamente, yo te digo, ayer yo salí de casa todavía cuando no había luz, me dirigía a otra residencia. Y las filas en las gasolineras eran, como tú dijiste ahorita, era como apocalíptico. Era como que se acaba el mundo. Los tapones, eran las filas, pero kilométricas. En todas las gasolineras que yo pasé, era increíble. Vamos con la próxima llamada. Cuando usted se presenta a una gasolinera, ¿qué sucede? No, yo siempre mando a alguien a que me le eche gasolina al carro. Bueno, okay. Sí, no. Adelante. Alguien más ese trabajo lo hacen. Bendiciones para ti, saludos. Pues mira, yo vivo en el área azul de Puerto Rico, mis padres viven en el norte. Ajá. Pues ni modo, se va la luz, yo tenía luz en mi casa. Sí. Y cuando me llaman, pues yo arranco para el salón a echarle gasolina, a prenderle la planta a mi papá. Wow. Sí. Cuando tan pronto llego de la gasolinera, 1 hora y pico en la gasolinera, llegó la luz. Sí, es que fue poco. No, oye, pero tú eres un hijo admirable, ¿viste? Admirable, tremendo, ¿no? Tú vives en el sur y tú fuiste a echarle gasolina a la planta a tus papás en el norte. Tus papás tienen que hacerte hoy el churrasco de 42 pesos. Tú sabes una cosa, ¿sabes qué? A mí se me fue la luz por unos pocos minutos, gracias. Sí. Unos pocos minutos, pero empezaron a llegar las notificaciones, tú sabes, de que era un apagón masivo. Entonces, y yo me empecé a lamentar, empecé a caminar por ahí y nunca me acordé que tengo una planta. ¿No te acordaste que tiene una planta? Pero, o sea, que allá arriba se fue. Pero volvió. Entonces fueron minutos nada más. Rapidito. Pero yo creo que si tardaban un rato, yo me quedaba sin luz. Y yo tenía la planta allí. Tú sabes que hay personas que tienen las plantas que tienen que hacerle como unas cosas, que quitarle un aceite y una gasolina que se le queda acumuladita, porque si no se le endurece y se dañan. Y yo creo que hay muchas personas que tienen la planta que cuando la van a prender le pasa como al caballero, que se dan cuenta de que no sirven o que tienen que empezar entonces a traquetear. Y eso cuando a mecanear cuando con las pocas destrezas de mecánico que pueden tener la mayoría de las personas con respecto a plantas. Sí, pues es un proyecto. Y eso es, oye, de grandes magnitudes. Claro. Vamos con la próxima llamada. Saludos. Buen día. Bendiciones para ti, bendiciones. Gracias. Se te fue la luz. Quiero hacer un comentario, obviamente en la misma línea donde ustedes están, y aparte de los jocosos, que te agradezco que nos hagan las mañanas. Sí, gracias. En el día de ayer, yo estaba comiendo con unas amistades en un restaurante que queda justo dentro de un puesto de gasolina. En Catina. Sí. Cuando salimos, nos encontramos con la situación de que sí había habido el apagón, no sé qué, pero un llamado a la empatía de la gente, porque hubo insultos, unas situaciones bien difíciles e incómodas para las personas que estábamos allí, que no necesariamente estábamos disfrutando de lo que era buscar gasolina o llenar los tanques, pero la gente ha perdido la empatía y eso fue un momentito. Y ese momentito causó esto, entonces, ¿qué vamos a esperar en un huracán?
en una situación más delicada. Un evento real. Y así que, por favor, la gente que coja las cosas con calma, que todo se resuelve y que piensen en el prójimo. Sí. Muy bien, muy acertado. Muchas gracias, porque yo pienso así, honestamente, que cuando pasan estas cosas no estamos listos. O sea, si pasara otra cosa mayor, yo pienso que sería, o sea, que la gente todavía no ha recuperado o está tan a flor de piel. Exactamente. La cuestión y la animosidad y todo, que yo pienso que sería un poquito caótico. No, hay que aguantarse, ¿no? O sea, tener más calma. Sí, eso es todo, como que espere por lo menos que las autoridades hablen y digan lo que hay, ¿verdad? Para que entonces usted por lo menos sepa lo que hay. Mira, ¿tú sabes qué otra cosa hacen? Se ponen a jugar juegos de mesa. A lo mejor la gente lo saca y después jugar stop. El famoso stop es bueno. El stop es bueno. Sacar los juegos de mesa, esa es otra de las cosas que ocurre cuando se va la luz. Así que no sé si hay tiempo para una llamada. La última y nos vamos. Por acá, adelante, buen día. Saludos, buenos días. Muy buenos días, mi amor. Muchas gracias. Privilegio para ti. Privilegio todo tuyo. Te voy a indicar que yo fui a la gasolinería y entonces cuando vengo a ver, ay, ¿cómo te digo? Se lo olvidó. Sí, fue que pasó algo terrible. No medí bien la gasolina y entonces cuando fui a poner el texto de la planta, me quedé a la mitad y no pude hacer lo que iba a hacer. De verdad. Ok. Bueno, ahí es difícil. Qué catastrófico ese evento. Hay un problema de memoria, ¿no? Sí, creo que fue tu mente se fue. Quizás se fue como ahora. Ayer. Y por poco esto no para nosotros también. Te fuiste en blanco como hoy. Eso pasa también cuando se va la luz. Cuando se va la luz, la gente se ve en blanco. Sí. Así que, mi gente, cójalo suave. Cójalo con calma, respire profundo. Oiga, estas cosas pasan en Puerto Rico y en otros lados del mundo también. No es como que se sienta que es aquí nada más. Y cójalo suave, como dice la dama, mucha mesura, empatía, porque cuando pasan estas cosas, tenemos que darle una mano, ayudarnos mutuamente, no tirarnos y no darnos de codo. Así que siempre me consigues en las redes sociales como Narso Oficial, Narso con S, Narso Oficial, en Instagram, en Facebook. Para invitaciones me puedes escribir inbox o llamar al 787-388-5195. También puedes pedir tu café 1:30 a través de Quincalla Boricua o 1ymedia.com y puedes suscribirte al canal de la familia 1:30, la familia 1:30, contenido para toda la familia, todas las semanas con Rey, Jesse y la hermosa niña Sara. Y viene por ahí pegado. Y viene por ahí en octubre. ¿Qué? Un chamaquito. Lo vi en la red, qué lindo, un chamaquito por ahí en octubre. Felicidades a su marido. Otro sobrinito. Qué bueno. Así que estamos contentos. Felicidades, papá. Muchísimas gracias. Qué Así bueno, que bendiciones. Nos vemos la semana que viene. Y lindo día. ¡Narso! Aquí llegó Narso, hay que rellenarse. Todos gozan con Narso. Narso por aquí, Narso por allá. Narso llegó aquí, vamos a vacilar. Narso por aquí, Narso por allá. ¡El Narso! Ahí estoy con Narso.